Yo soy la doctora Blanca Castelló, le doy la bienvenida a Shalom Sunset Dental Care con la nueva tecnología de Fast Braces. Bienvenue dans Shalom Sunset Dental. Nous offrons Fast Braces avec nouvelle technologie. Welcome! La parashá de esta semana es parashá Bamidbar, números 13:1 al 15:41. Luego de cómo terminó la parashá anterior, donde Miriam, la hermana de Aarón y de Moshe, calumnió a este último por descuidar su relación con Sífora, por estar dedicado a conversar y atender solo los asuntos de Hashem, y con ello desatender a su mujer, parte del pueblo de Israel no tuvo la capacidad de frenar su lengua. No fue suficiente para un grupo de hombres que a esta mujer Hashem la amonestara con Sará, pues llegaron a desafiar la fe y la voluntad de Hashem. El proceso que vivió nuestro pueblo no fue fácil, no solo por la terquedad que tuvieron algunos de los integrantes, por los extranjeros que se unieron en el Éxodo y que iniciaron a los Bené Israel, incitaron a los Bené Israel, sino que lamentablemente muchos, si no todos, tuvieron que aprender en el camino a la tierra prometida. El suceso de los exploradores se evidencia el tipo de actitud normal de un pagano que no tiene normativas que frenen y moderen su comportamiento y sobre su lenguaje y su lengua como tal. En el pueblo de Israel existen innumerables textos y normativas con respecto a la forma de conversar, de explicar y de dirigirnos a nuestros iguales, a nuestro prójimo o superiores. Estoy convencido que en la sociedad mixta en la que nos encontramos es bastante difícil llegar a ser modesto y humilde en el hablar. Hashem, nuestro Dios, dice en la Torá: recuerda aquello que sentenció Elohim sobre Miriam en el camino de vuestra salida de Misraim, de Egipto. Este recordatorio y otro grupo de mandamientos más conforman un conjunto de base de unos 32 misbot, mandamientos de Hashem Dios, bendito sea Él, que se ramifican en otros más que llevamos a la santidad, a ser Kadosh, como todas las misbot de Hashem, que son para santificarnos y procurarnos bienestar espiritual y satisfacción a Boreolam. La sociedad de hoy día se ha acostumbrado a transgredir las misbot de Dios, de Hashem, en este sentido, como es lógico pensar. Mucha gente cree que el simple hecho de decir la verdad es suficiente como para no sentir que se está chismeando o haciendo calumnia. Son 3 personas que salen perjudicadas con estas transgresiones: el que chismea, el que escucha y obviamente del que se está hablando. Entonces, en el judaísmo, como decimos siempre nosotros, son 3 las muertes. Es como si tú estuvieras asesinando a una persona cuando tú hablas mal de esa persona. El grave pecado de Miriam fue haber hablado mal de su hermano, y sin importar que fuera su hermano. Más grave aún fue hablar contra su líder espiritual, el más alto rango de la comunidad. Pero hay algo peor aún. Este líder fue nombrado y escogido por el creador del universo,
Esa fue la verdadera causa de su castigo. Estar en contra, chismear, hablar mal, pensar mal, desobedecer, no responder a la pregunta de un rabino o de un hajam, un sabio, burlarse de él, mofarse, imitarlo en son de burla y otras normativas más basadas en la Torá, traen graves consecuencias sobre los que hablan y actúan y los que participan de tal pecado también al escuchar. Y no amonestar al chismoso, al calumniador, frenando con ello la puerta, pero al no hacerlo se hace partícipe del pecado del otro. El judío, cuando ve a una persona hablando mal de otra, se va del lugar, porque sabe que eso es maldición para él, es maldición para su familia, estar participando en chismes. La Shon Hará, el hablar mal de otro. Si usted no tiene nada que decir bueno de una persona, mejor no hable. Sumando a esto, el chisme, o en hebreo la Shon Hará, que es más que chisme, pues el concepto es mucho más amplio, y en la primera parashá de lo que es Shemot, cuando un episodio debió haber dado enseñanza al pueblo, pero no fue así, luego que Moisés estuvo tanto tiempo fuera de su comunidad, después del evento frente a la zarza ardiente, fue directamente a encontrarse con los líderes de la congregación. Y ello nos enseña que cuando pasamos tiempo lejos de la comunidad que nos cobija o nos da cobertura, lejos de la sinagoga, de la congregación, de la Kehilá, lo primero que debemos de hacer es anunciarnos ante el rabino y dar nuestra primera bendición al llegar del largo viaje en la sinagoga. En nuestros pasajes, los exploradores omitieron esto. Y no solo eso, sino que aprovecharon el desvío para ir primero con el pueblo, con la gente de igual o de abajo, para hablarles, compartir, convencerles y tenerlos a su lado. Y ahora, apoyados en voz y en número, los 10 de los 12 que no creyeron, buscaron hablar con Moisés y Aarón, el hermano de Moisés. Por una parte, no le dieron el carácter de reverencia que Moisés, Rabenu merecía, sino que además hubo una clara desobediencia, pues al llegar del recorrido deberían haberse dirigido primero a los líderes, a los jueces, a las cabezas de las tribus y no lo hicieron. Esto indica que no la aprendieron de la misma actitud del rabino Moshe, del maestro Moshe, quien con su testimonio así lo enseñó en Egipto. A esto se le suma algo más grave, el seguimiento de instrucciones. Era claro que deberían averiguar una serie de características que Moshe le solicitó sobre la tierra a explorar, pero lo que nunca pidió fue la opinión de ellos al respecto. En el judaísmo está prohibido dar una opinión que no se le ha pedido, lo que conlleva una desobediencia muy grave ante la autoridad, no solo al menos que el líder la pida. En nuestra comunidad la palabra pero está prohibida, dirigida a un rabino, pues cuestiona su autoridad, la cual fue colocada o instaurada por Hashem, nuestro Dios, y ello indica que ese decreto provino del cielo, por ello atado arriba y atado abajo en la tierra. Esto es claramente, por supuesto, un agravio que este puñado de hombres tuvo que pagar. La calumnia, la maledicencia en realidad está condenada por todos los sistemas éticos que nos conocemos, pero nuestra Torá
pone especial énfasis en el grave acto y en lo peligroso de las posibles consecuencias. Las leyes de lo que no se debe decir por pertenecer a la intimidad del semejante, como decimos en hebreo, regilut, por habladuría de sus aspectos negativos, lo que es la shon hara, y por difamación, lo que es motzi shem ra. Son cuantiosas y sumamente complejas para quien quiere obedecerlas como corresponde. Sin un estudio minucioso acerca del tema, es imposible dejar de transgredirlas a diario, y miren que es sumamente necesario. Si hablar tuviera un costo, seguramente muchos seríamos bien ahorrativos. Pero dado que es una actividad humana gratuita, despilfarramos palabras, casi siempre la que está lleno en el corazón. Quizás algunas personas dirán que no han tenido una base judía en este momento, se horroricen por lo sistemático y rígido que somos con las leyes. Pero lo que no saben es que esa rigidez nos protege de los castigos igualmente rígidos que puedan caer sobre nosotros. Estas leyes normativas y restricciones nos ayudan a santificar el nombre de nuestro Dios Hashem, su nombre grande. Y si guardamos las leyes rabínicas de esta manera, no nos acercaremos a violar las divinas. Eso se llama cercar lo que es la Torá con el objetivo de no transgredirla. Si uno considera que Miriam, la hermana de Moisés, tuvo motivos fundados que era la hermana de él, mayor, y que en su niñez lo había protegido durante el decreto infanticial del faraón, donde ellos mataron muchísimos niños, y usted sabe que Moisés fue salvado y sacado de las aguas. Ese era un plan divino de Dios para convertirse en el líder de Israel que nos lo llevaría a la libertad de Misraín, de salir de Egipto. Ustedes saben que se dividió el Mar Rojo y pasamos del otro lado. Lo que la Torá nos enseña en esta historia es que todos los pretextos y descargos que imaginamos en el momento de la verdad son tan solo eso, excusas infructuosas. Nuestros sabios preguntaron en cierta ocasión, ¿a qué se debe que Hashem nuestro Dios le escribiera a Moisés en las dos tablas? Él es Hashem nuestro Dios, nuestro Elohim, que nos sacó de la tierra de Egipto. No pretendía más peso decirnos que Él es Elohim, que creó los mares, la tierra, los planetas y las estrellas, lo que ciertamente implica un mayor nivel de capacidad creativa. La respuesta es muy obvia en un contexto monoteísta. Este énfasis se debió a que Hashem, nuestro Dios, no quería que el pueblo de Israel dijera que fue Moisés el que lo hizo. Pues aunque fue lleno de poder divino, como para regir a la naturaleza, abrir el mar, fue solo un instrumento de Hashem nuestro Dios en su precioso plan. Pero hay otro nivel aún más alto. Ver cosas no entendibles conducidas por voluntad de Dios, de Hashem. Y aún así confiar y no dudar del proceder del Eterno nuestro Dios. Cuando Moisés se presentó ante los ancianos del pueblo, luego de la zarza ardiente, les comentó el plan de Hashem y creyó el pueblo, como dice Shemot, Éxodo 4:31. No les costaba nada creer en Moisés. Si se podían ir bien, si no podían partir, se conformarían con la vida en Egipto. Luego vino la huida, la apertura del mar de juncos Yansuf, y cuando vieron los enemigos hundidos en el mar, dijeron y creyeron en Hashem nuestro Dios y en Moisés, en Moshe su siervo, como dice Shemot Éxodo 14:31,
¿Quién no confiaría en un suceso como este? Nuestra vida está totalmente en manos de Hashem, nuestro Dios. De los libros de Shir HaShirim, es el más sagrado de todos, pues muestra una diferencia con cantos como el Yansuf, el de David o el de Débora, que por los eventos vividos exaltaron a Dios, a Hashem. Shir HaShirim está basado solo en la fe más extrema, convencido de que al final Israel estará con el amado. Una fe basada en la confianza ciega ante la redención final en la venida de nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, el rabino de Nazaret, a quien muchos conocen como Jesús. Repito, todo está en manos de Hashem, de Dios. Dudarlo o dudar de que los problemas que tenemos provienen de Él, dudar que solo Él nos dará la victoria y cada mandamiento cumplido, es esta por obediencia a Hashem Dios, aún sin ver el resultado de nuestras vidas. Debemos recordar que somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestra palabra. Que Hashem nos dé el valor y la fortaleza, nuestro Dios, para enfrentar el Yeser Hará, lo que es la inclinación del mal, que siempre ha querido vernos avergonzados y someternos a la única autoridad que rige nuestras vidas, por nuestro bien y nuestra santidad. Shabbat Shalom, que tengan un día lleno de bendiciones, que la luz del Eterno colme su vida y le caiga en sus hogares lluvia de bendiciones. Recuerde, suscríbete, regresa a tus raíces hebreas. El pueblo de Israel te espera. Bendiciones a todos. Chao. Shalom.